Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Inicialmente queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. De igual manera les recordamos que las preguntas deben de realizarse mediante el chat al finalizar la conferencia para así llevar un orden y darles una respuesta oportuna. También los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como Cima Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube Cima Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, de Movimiento Cultura Espírita de Venezuela. Buenos días, queridos amigos que nos escuchan y nos ven de diferentes latitudes. Es muy grato compartir cada domingo con ustedes en estas actividades que han sido diseñadas en época de confinamiento, especialmente para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Hoy, la mañana de hoy es un día de mucha alegría. Tenemos entre nosotros a un gran amigo del movimiento de cultura espírita CIMA. Se trata de Jacques Pecat, nacido en 1951. Fue como estudiante que en 1974 descubrió lo paranormal a través de fenómenos espontáneos. Analizando esto con su amigo Michel Pantin, quien se reveló como un medium, entonces descubrieron el espiritismo a través de las obras de Allan Kardec. Crearon la sociedad Cercle Spirit Allan Kardec en 1977 en la ciudad de Nancy, siendo actualmente el presidente de la asociación y responsable del Grupo de París. Ha creado la revista trimestral Le Journal Espírita en 1989, de la cual es director. Da conferencias regulares en París y otras ciudades de Francia e internacionalmente. Ha publicado en 1996 el libro Al reencuentro de los espíritus y en 2020 el libro El mundo de mañana a la luz del espiritismo, escrito con la participación de Colombe Jacquin y Luc Grum. Si no se pronuncia de esa forma, que me disculpen. Jacques, eres bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Te dejamos en el derecho de palabra, presentando hoy la conferencia El espiritismo en Francia y reflexiones sobre el auge de los integrismos religiosos. Es muy grato tenerte entre nosotros. Gracias, Yolanda, de la invitación. Es un gran placer para mí continuar a intercambiar con vosotros de CEPA. Y yo creo es muy interesante. El asunto los asuntos que ha dicho que es la situación del espiritismo en Francia y después hablar de los integrismos. Son dos asuntos que ya he realizado. El primer fue en un congreso en España hace 5 años y el segundo le he evocado durante el último congreso virtual, y esta vez vos a desarrollar más este asunto, que también podrán encontrar en el próximo
journal Spirit que vosotros van a recibir hoy o mañana. Referente a nuestra asociación Círculo Espírita Allan Kardec, que es su nombre, es un movimiento que se ha desarrollado en una época donde las representaciones espíritas prácticamente habían desaparecido en Francia. Así pues, nuestra asociación no es la continuidad de una antigua sociedad espírita. Y si reivindicamos una sola herencia, es la de nuestros precursores los más lejanos, que son Allan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Gustave Joly y algunos otros. Nuestro interés por la causa espírita surgió de algunas experiencias anodinas de manifestaciones ocurridas espontáneamente en 1964, lo que ha dicho a ese momento Yolanda, cuando junto con un colega de trabajo, Michel Pantin, descubrimos el espiritismo. Éramos supervisores en una escuela y fuimos testigos de fenómenos paranormales sorprendentes y incomprensibles en aquel momento. Fenómenos de aportes de una aparición integral de un personaje y una transcomunicación musical espontánea en un aparato de radio. Evidentemente, esos fenómenos provocaron nuestra curiosidad y nos llevaron a buscar y finalmente a descubrir el espiritismo histórico y filosófico en los libros de Allan Kardec. No existía en esa época únicamente en las librerías el libro de los espíritus y el libro de los mediums. Michel Pantin se reveló entonces como un excelente medium de efectos físicos y luego, más interesante, de efectos inteligentes, sin que hubiera mostrado señales previas en su niñez o su juventud. Luego, durante 36 años, trabajó y militó sin escatimar nunca sus fuerzas y en 2010 falleció por un aneurisma complicado. Entonces, perdimos a nuestro amigo, un gran amigo de siempre para mí, que por su mediunidad y su personalidad nos había permitido un descubrimiento y una aventura excepcional espírita. Es por causa de esos fenómenos que no esperamos en este momento que descubrimos eso, sin los cuales probablemente no sería un espírita actualmente. Y es a partir de 1974 que Michel ha desarrollado una mediunidad de incorporación y también escritura automática que se desarrollaron rápidamente y algún más tiempo, más tarde, decidimos crear un grupo con amigos, grupo que en 1977 se había convertido en una asociación oficial con su sede en la ciudad de Nancy, este de Francia,
y empezamos en esta época reuniones, conferencias y algunas publicaciones. Fue para, en un cierto modo, de recrear un movimiento espírita en Francia. Entonces, a fines de los años 70, habíamos asegurado un comienzo de renovación espírita en Francia que ya no tenía más otras referencias oficiales. Desde esta época, nuestro trabajo se ha organizado con una doble orientación. Por una parte, difundir el pensamiento espírita por medio de reuniones, conferencias y algunos escritos. Por otra parte, proseguir el desarrollo mediúmnico de Michel Pantin y luego de otras personas, donde aprendimos por nosotros mismos a resolver todas las dificultades inherentes a esos desarrollos. Luego, por el trabajo, el estudio, la reflexión y la lectura de todas las obras de los precursores, hemos afinado sin cesar nuestra visión de un espiritismo moderno con una preocupación a la vez espiritual y humanista dentro de una reflexión espírita sobre todas las grandes cuestiones de la ética, para ver lo que el espiritismo podía aportar a nuestras sociedades. Al no haber sido influenciado en la época por un espiritismo tradicional y religioso, encontramos naturalmente la dirección de un espiritismo en consonancia con el mundo contemporáneo, un espíritu progresista, en armonía con las evoluciones de la ciencia y las transformaciones de la sociedad. Progresivamente hemos desarrollado mediunidades en nuestra asociación con, por ejemplo, nuestra amiga Karine Chatenier, que se ha convertido en medium de escritura automática en corporación. Y también otras mediunidades de escritura, de inspiración y también artística, de pintura, escultura, poesía. Y también, por otra parte, facultades de magnetismo, de terapia, y es una parte también de nuestro trabajo. Respecto a la comunicación con el otro mundo, más allá de las manifestaciones clásicas de los guías y otros espíritus que aportan una enseñanza, hemos sido conducidos a trabajar regularmente en la liberación de espíritus en turbación y espíritus malintencionados. Un trabajo que prosigue aún hoy en forma regular. Ahora voy a exponer un poco lo que ha devenido el espiritismo en Francia, la Francia de hoy, 45 años más tarde. Ya en 1985 se creó en Francia un otro movimiento espírita bajo la denominación Unión Espírita Francesa y Francófona, USFF, diferente de la USF, Unión Espírita Francesa de Gabriel Delanne, que ha trabajado hasta 1975, 6, 7, más, que John Aispuro ha conocido una vez encontrando el señor André Dumas, que hemos también nosotros conocido.
más en una forma donde la cual no había más experiencias. Comprobamos grandes diferencias con la USFF, diferencias respecto a los enfoques de la mediunidad, de la personalidad de Jesús, los problemas éticos y la noción de karma punitivo. Para ubicar esta federación que ha cambiado de título ahora. Ella estaba relacionada con la FEB, Federación Brasilera, y el CSI, Consejo Espírita Internacional. Estábamos en una configuración casi idéntica a la que en Brasil diferencia la CEPA de la FEB. No obstante, debemos constatar que, en general, el público francés prefiere inclinarse hacia el espiritismo progresista de nuestra asociación por no sentirse muy a gusto con todos los principios dogmáticos que podrían recordar de cerca o de lejos los principios más estrechos de la religión católica. Y es así como en el plano de la ética somos impulsados a definir claramente lo que constituyen los valores de un espiritismo reactualizado sobre temas como el suicidio, la eutanasia, el aborto, la ingeniería genética, la homosexualidad y las nuevas leyes referentes al matrimonio para todos. Defendemos principios no dogmáticos a partir de una reflexión humanista sobre todas estas cuestiones, sin prejuicios y dentro del sentido de la evolución de nuestras sociedades a la luz de un espiritismo moderno. Tomemos algunos ejemplos. Respecto al debate sobre la eutanasia, nosotros planteamos la cuestión de los límites del empeño terapéutico, lo que no estaba de actualidad en el siglo XIX en las respuestas contenidas en el libro de los espíritus. Hay pues preguntas nuevas que es necesario discutir, preguntas para las que 160 años más tarde no tenemos las respuestas ajustadas en el libro de los espíritus. Lo mismo vale para el tema de la homosexualidad, que no fue abordado explícitamente en el libro de los espíritus, cuestión sobre la cual hemos tenido algunos desacuerdos con los espíritas tradicionales franceses, pues ellos estiman, por su parte, que se trata de una anomalía viciosa coincidiendo, por lo tanto, con las ideas retrógradas de los católicos integristas. Es así como, globalmente, nos hemos encontrado de acuerdo con las opciones reivindicadas por la CEPA de un espiritismo actualizado, libre pensador y laico. Desde 1997 estamos en relación con la CEPA, participando en los congresos de Maracay en 1998. En este momento, en Caracas, acompañados por John Aispurua, conocimos a Ruth Neumann, que nos propuso traducir al español artículos de nuestra revista, Le Journal Spirit, lo que ella realizó hasta su fallecimiento en 2017. Aprovecho del momento presente para saludar la memoria de la compañera Ruth Neumann, que
mediante sus excelentes traducciones, contribuyó ampliamente al intercambio que realizamos a través de nuestra revista. Ahora me detengo un instante sobre este espiritismo llamado laico y sobre este adjetivo laico que forma parte de un vocabulario específicamente francés y que nos devuelve a nuestros padres fundadores. ¿Sabían ustedes que nuestros primeros precursores franceses de la escuela laica fueron eminentes espíritas? En los años 1860 se había creado la Liga de la Enseñanza, un movimiento destinado a promover la escuela laica, pública, gratuita y obligatoria para todos. Su fundador, Jean Massé, no estaba alejado de las ideas espíritas, sobre las cuales Pierre Gaëtan Lemarie le había comentado. El propio Lemarie, socialista y espírita, era igualmente un miembro activo de la Liga de la Enseñanza. Estaba también Emmanuel Vauchez, espírita, así como algunos otros espíritas de la época, como Léon Denis. Había pues ya entre nuestros antiguos espíritas el sentido declarado de un laicismo respecto a la instrucción y la educación, laicismo a la francesa, que igualmente se encuentra más tarde en la ley de 1905 de separación de las iglesias y del Estado. Y siempre nos complace recordar que muchos espíritas fueron muy activos en estas evoluciones sociales y republicanas en la Francia de un otro tiempo. Nosotros, los espíritas de hoy, no olvidamos estas sólidas orientaciones dadas por los espíritas del siglo XIX y comienzo del XX. Y ya desde Allan Kardec, que fue también un precursor, el primer precursor de la educación y la pedagogía, cuando todavía se llamaba Hippolyte Rivail. En nuestras sociedades modernas, en el momento que vivimos de crisis sociales y morales, todavía pensamos en las orientaciones dadas por los fundadores del espiritismo y debemos vigilar para no volver a caer en formas de dogmatismo que serían impropias, si es que tenemos un buen recuerdo de nuestros precursores. Cuando los que se dicen espíritas predican una suerte de ley kármica sin la menor compasión, diciendo que todas las víctimas de guerras o genocidios no hacen sino pagar sus deudas anteriores. Cuando esos espíritas cierran su puerta a los homosexuales, diciéndoles que vayan primero a hacerse curar. Cuando no manifiestan ningún sentimiento hacia los suicidas que han cometido un crimen irreparable contra su propia vida y que les valdrá todos los tormentos. Cuando, por otra parte, no quieren admitir, por ejemplo, que la eutanasia es un tema
que hoy se puede discutir. Entonces, estamos ante el problema de dos escuelas espíritas que sufren de graves oposiciones y contradicciones. Sin embargo, en los últimos años, parece que hay una inflexión un poco más positiva por parte de estos grupos, pero solamente por el momento con algunas personas de estos grupos que deberemos aquí en Francia contactar. Pienso contactar estas personas para discutir de nuevo de estas oposiciones. Por nuestra parte, respecto al avance del espiritismo en Francia, hemos podido hacer emerger una fuerza espírita convertida en necesaria, la de nuestra asociación, que ahora está representada en 7 ciudades en Francia: París, Nancy, Besançon, Belfort, este de Francia, Montpellier, Tolosa y Lyon. Lyon, no sé cómo se dice, es la ciudad de nacimiento de Allan Kardec. En estas ciudades se han constituido grupos a eso de 15 a 30 afiliados activos y 50 en la ciudad de Nancy, donde se sitúe nuestra sede social. Grupos que organizan regularmente reuniones, conferencias públicas casi todos los meses. Nuestra asociación es un tanto particular en la medida en que no se trata de una federación, se trata de una sola y misma entidad que lleva el mismo nombre en cada ciudad. Se trata del Círculo Espiritual Allan Kardec de Francia, que mantiene una estructura homogénea y unitaria con intercambios entre los grupos, con desplazamientos y contactos regulares. Conservamos particularmente esta cohesión que hemos mantenido y que ha aportado todos sus beneficios, evitando las desviaciones que vemos aquí y allá en ciertos grupos llamados espíritas, desviaciones de un espiritismo dogmático y arcaico. Esta cohesión permite hacer frente a toda clase de oposiciones ideológicas gracias a una unidad de pensamiento que se ha mantenido en el seno de nuestra asociación. El pensamiento espírita no puede dispersarse en diferentes direcciones en función de las opiniones de cada uno. Si queremos ser escuchados por un público, si queremos ser oíble y creíble en la sociedad, necesitamos armonizar las posiciones comunes que resulten de las últimas reflexiones y síntesis espíritas en el plano de nuestro conocimiento actualizado. Hemos visto demasiado cismas y divergencias graves en el interior mismo del movimiento espírita. Es nuestro deber prevenirlos y evitarlos, estableciendo siempre la buena síntesis del espiritismo histórico y del espiritismo actual, a fin de tentar una justa credibilidad entre los científicos, los filósofos y los actores de la vida pública y social. Y esta justa credibilidad la confrontamos igualmente entre otros medios de la espiritualidad y la
parapsicología. Muy a menudo tenemos que discutir con personas que han frecuentado la New Age o lo que se llama familiarmente las altas espiritualidades del channeling, los seres de luz, los santos, los ángeles y los arcángeles. Tenemos entonces que defender un punto de vista más racional, regresar a la razón, volver a las nociones kardecistas de un espiritismo a la vez científico y filosófico, libre de las influencias religiosas y esotéricas, lo que se ve mucho aquí en Francia. Igualmente, respecto a los medios de la parapsicología, tenemos contactos que desde luego son difíciles, pero tenemos que mantener un diálogo que a veces resulta positivo. Por ejemplo, hemos invitado a nuestras conferencias habituales un especialista de NDE, experiencias cerca de la muerte, una persona para psicoquinesia, acción de pensamiento sobre la materia, un ufólogo, manifestación ovni. También establecimos contactos con Jan Stevenson, fallecido en 2007. El personaje que estaba con la relación de los niños que recuerdan su vida anterior, todo eso a fin de crear un espacio de diálogo entre diferentes investigaciones, crear puentes entre estos diversos estudios susceptibles de converger hacia un mismo objetivo. No siempre es fácil hacer valer el punto de vista espírita en estos diferentes medios, en la medida en que cada especialista tiende a limitarse a sus propias investigaciones. Tampoco es fácil en la medida en que el espiritismo todavía puede estar manchado con una mala imagen. Hay pues para nosotros todo un trabajo de campo que proseguimos con los contactos a fin de favorecer los posibles intercambios y convergencias. Nuestra lucha por la difusión siempre se ubica allí. El espiritismo debe ser conocido por lo que es. Todavía es necesario luchar contra la mala imagen que ostenta la asimilación a formas de magia, a superstición o esoterismo misterioso. Ya se ha dado un gran paso con una difusión más amplia por nuestra parte, pero aún nos queda instruir a muchos de nuestros conciudadanos y en particular a los que, influyentes en los medios intelectuales, no imaginan que existe un pensamiento espírita serio, a la vez científico y filosófico. Es necesario que al menos eso sea sabido y conocido por todos. Ahora voy a abordar un otro tema que para nosotros se impone en la actualidad. Se trata del auge de los integrismos religiosos, asunto que ya he abordado a ocasión del último congreso virtual de la CEPA en octubre, y que aquí es un poco más desarrollado.
los espíritas siempre han observado con atención los movimientos religiosos, y eso desde Allan Kardec, tanto para distanciarse de ellos como para definir las diferencias entre las creencias dogmáticas y el espiritismo experimental y filosófico. Si es útil volver al fenómeno religioso de hoy, es porque la situación se vuelve muy preocupante para todo el mundo en vista de un aumento general de los fundamentalismos. En diversos grados, la mayoría de las religiones se ven afectadas por ese fenómeno. En lo que respecta al catolicismo, los integristas son poco en número y solo una corriente marginal, mientras que la Iglesia Oficial de Roma, bajo el liderazgo del Papa Francisco, está experimentando una interesante transformación progresista, aunque todavía tiene mucho que hacer. Ciertamente hay actualmente un movimiento en el que los católicos conservadores han participado activamente en Francia a través de los católicos conservadores que se llama, un movimiento que se llama la Manifestación para Todos, pero eso yo creo no es realmente representativo del catolicismo en su conjunto. Por otro lado, en la diversidad de las iglesias cristianas, debemos contar con todas las iglesias pseudo-protestantes originarias de los Estados Unidos y, en particular, el corriente evangélica pentecostal, cuyos principios se encuentran en los más retrógrados. Se trata para ese movimiento de un rechazo total de las teorías de la evolución, para volver a la creación del mundo según las imágenes de la Biblia. El nacimiento de la humanidad se remontaría solamente a Adán y Eva 4.000 años antes de Cristo. El evolucionismo, especialmente teorizado por Lamarck, Charles Darwin y el espiritualista inglés Alfred Russel Wallace, es cuestionado por evangelistas que regresan a la teoría anterior del fijísmo, según la cual todo fue creado por Dios ex nihilo. Las plantas y los animales habrían sido creados tan como los conocemos hoy en día, y los primeros humanos habrían tenido la misma apariencia física que nosotros hoy. En algunos de estos evangelistas, esta tesis de la llamada Génesis creacionista admite que la humanidad podría haber existido durante más de 6.000 años o un poco más, concediéndole unos pocos milenios más, pero el principio sigue siendo el mismo, el de una creación de la nada en forma de generación espontánea. Ya Allan Kardec, en su libro La Génesis, había tenido en cuenta las evoluciones de la ciencia de su tiempo y había integrado la idea del evolucionismo
contradiciendo el Génesis según la Biblia. Fue entonces cuando el espiritismo se puso decididamente del lado del progreso, razón por la cual Allan Kardec sufrió la ira de la religión católica, todavía muy atrasada en esa época, casi a la par de lo que son los evangelistas de hoy, y añadiéndoles los principios de la mediunidad y la reencarnación, todo eso solo podía despertar la ira de la Iglesia, que evoca para nosotros espíritas la memoria del auto de fe de Barcelona. Con respecto a las teorías de la evolución que fueron aceptadas por el kardecismo, el mayor escándalo en el siglo XIX fue sin duda la idea de la evolución de las especies, lo que significa implícitamente que el hombre descendía de los grandes simios. En las últimas décadas, la religión católica ha evolucionado sobre estos temas queridos a Lamarck y Darwin de adaptación al medio ambiente y selección natural. En particular, hubo un reconocimiento por parte de la Iglesia, aunque tardío, de Pierre Teilhard de Chardin, un sacerdote, antropólogo y teórico francés de un evolucionismo por la creciente complejidad de las especies, en el que se integró la noción de Dios. Su trabajo, puesto por primera vez en el índice por el Vaticano, fue tolerado después del Concilio Vaticano II, que fue iniciado por el Papa Juan XXIII en 1962. Pero más allá de todo eso, más allá de la teoría, más allá del evolucionismo, surgen preguntas en otros niveles, los de la ética y la moral. Mientras que la Iglesia Católica está progresando, aunque lentamente, en temas sociales, las iglesias evangélicas son extremadamente retrógradas, encerradas en una moral estrecha. Condenan enérgicamente la homosexualidad y todas las cuestiones LGBT y no aceptan el aborto ni la píldora anticonceptiva. Y en un nivel más político, se están involucrando con los líderes más conservadores, incluso fascistas, en su apoyo, que hemos visto recientemente en los Estados Unidos y Brasil. Además, estos evangelistas que tienen representaciones en todo el mundo también están involucrados en la política de Israel, abogando por el concepto de un gran Israel, con la anexión de todos los territorios palestinos de acuerdo con la voluntad de Dios de atribuir al pueblo hebreo la integridad de su tierra prometida. También fue en este sentido que los evangelistas norteamericanos habían trabajado
para la elección de Donald Trump y habían apoyado su decisión de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén. Esto demuestra hasta qué punto un movimiento religioso puede convertirse en portador de todos los peligros. Y fue lo mismo en Brasil, donde los evangelistas contribuyeron ampliamente a la elección de Jair Bolsonaro, quien está impulsando su política retrógrada tanto al nivel social como ambiental. Por lo tanto, observamos que estos movimientos tienen un poder considerable en cuanto a sus influencias sobre el plano político y de los principios que se oponen a una verdadera moral universal, como por ejemplo la moral del cristianismo original o la moral espírita, kardecista. Por lo tanto, vemos una connivencia completamente dañina entre lo religioso y lo político, que casi podría acercarse a una forma de teocracia, es decir, el gobierno en nombre de los principios enseñados por una religión que es formalmente contrario a cualquier democracia en una sociedad laica. Vemos eso en otras partes del mundo. Vemos eso muy claramente en las teocracias de carácter islámico, donde los poderes aplican constituciones inspiradas en principios religiosos, integristas, opresivos y a veces criminales. Las faltas o pecados pueden ser objetos de ataques a la integridad de las personas. Las sanciones pueden ser el ostracismo, el repudio, la mutilación o incluso la muerte por lapidación. Y luego, otro concepto nos ha costado varios atentados, especialmente en Europa, es el de la blasfemia contra el profeta Mahoma, una noción de blasfemia que prácticamente ha desaparecido en nuestras culturas occidentales. Nosotros mismos, en nuestra cultura pasada, también estábamos encerrados en estos principios muy severos de una religión por la Inquisición que se desató durante varios siglos y hasta una época todavía reciente. En Occidente es el desarrollo de la democracia quien ha reducido la influencia de la religión y las sociedades, mientras que en el Medio Oriente en general la democracia no ha encontrado realmente su lugar en culturas donde el poder religioso y el poder político están íntimamente vinculados, aunque se hayan hecho tentativas de laicismo, como aquella de Mustafa Kemal en Turquía en los años 1920, o más tarde aquella de Nasser en Egipto. Así que hoy nos enfrentamos a un auge del fundamentalismo en el cristianismo evangélico
y el Islam con ataques asesinos y teocracias reivindicadas como en Turquía, Irán, Arabia Saudita y otros. Sin mencionar, evidentemente, que el lejano Oriente también está plagado de impulsos fundamentalistas, que sean budistas o hinduistas, especialmente en la India. Casi todas las religiones del mundo están concernidas. Por lo tanto, notamos que el fundamentalismo se está desarrollando en paralelo con los gobiernos autoritarios o dictatoriales. También se observa que en estos países los avances sociales son imposibles e incluso condenados, no solo en los países musulmanes, sino también en todas las antiguas repúblicas del fragmentado imperio soviético. Vemos persecuciones criminales llevadas a cabo por jefes de Estado contra homosexuales y todas las personas juzgadas fuera de la norma dichas LGBT. Una vez más, la influencia religiosa no es ajena del fenómeno. Todas las repúblicas del sur de la antigua Unión Soviética son principalmente musulmanas en cultura, con, por ejemplo, Chechenia, un país donde el crimen anti-gay es organizado por el propio presidente. Por su parte, la República de Rusia sigue la tradición ortodoxa de las iglesias orientales, pero aquí también debemos notar una falta de evolución cuando no se hace nada para oponerse a la persecución de los homosexuales, por ejemplo. Después de esta rápida e incompleta gira mundial del compromiso religioso, volvamos a nuestra filosofía, que es siempre portada de todas las esperanzas de cambio. Desde Allan Kardec y a lo largo de la historia espírita, se ha imaginado que las religiones eventualmente se extinguirían, a lo menos se reformarían a sí mismas, a partir de la influencia de los nuevos principios enseñados por el espiritismo. Si la palabra espírita hubiera sido capaz de expandirse y ser estudiada y analizada oficialmente, filosófica y científicamente, podría haber presagiado el declive de las religiones en favor de una espiritualidad universal que las hubiera puesto a todas de acuerdo. Si esto no ha sucedido, hoy vemos algunos comienzos de convergencia, en particular con la declaración del padre Gino Concetti en nombre del Vaticano. La posición de la Iglesia Católica con respecto a los contactos con la otra vida ha cambiado con el tiempo y, en particular, durante esta declaración del teólogo franciscano Gino Concetti,
nacido en 1926, fallecido en 2008, que fue un columnista habitual del Osservatore Romano, el diario oficial de la Santa Sede. Esta afirmación tuvo una cierta repercusión porque en noviembre de 1996, la importante agencia de noticias italiana ANSA publicó una entrevista con el padre Concetti en la que evoca lo paranormal y la posible comunicación con los difuntos, explicando la nueva posición de la Iglesia sobre esta cuestión. Se dice así: para la Iglesia Católica, los contactos con el más allá son posibles y el que dialoga con el mundo de los difuntos no comete pecado si lo hace bajo la inspiración de la fe. Según el catecismo moderno, Dios permite que nuestros queridos difuntos que viven en la dimensión ultraterrenal envíen mensajes para guiarnos en ciertos momentos de nuestra vida. A raíz de los nuevos descubrimientos en el campo de la psicología sobre lo paranormal, la Iglesia ha decidido ya no prohibir las experiencias de diálogo con los difuntos siempre que se lleven a cabo con una finalidad religiosa y científica seria. Esta nueva afirmación constituye una vuelta atrás de la situación a la vista del posicionamiento anterior de la Iglesia cuando el espiritismo fue prohibido por las autoridades eclesiásticas. Y fue así hasta la segunda mitad del siglo XX, para ver la aparición de sacerdotes interesados a la parapsicología, como fueron el padre Umberto Biondi en Francia y también François Brune, fallecido en 2019, personajes, entre otros, que han ampliamente influenciado la posición oficial de la Iglesia. Además de esto, y para concluir, después de un siglo XX marcado esencialmente por avances científicos sin precedentes que condujeron al materialismo filosófico, la esperanza era de un siglo XXI diferente, más orientado hacia la espiritualidad. Después de 21 años de este nuevo siglo, vemos más bien una regresión con un retorno en vigor de lo religioso en sus formas más atrasadas en diferentes regiones del mundo, como acabamos de mencionar. Si todavía hay grandes esperanzas para enfrentar estas desastrosas regresiones, podemos situarlas en resistencias que ciertamente ya existen, pero que no son suficientes para detener la apisonadora de los diversos fundamentalismos que están de vueltas. Uno de los componentes más importantes de estas resistencias sigue siendo
el de las mujeres que ya movilizadas en diferentes lugares seguirán liderando la lucha por la libertad, donde habrá que hacer mucho más para cambiar las mentalidades hacia la democracia y, en consecuencia, alejarlas de las tradiciones religiosas arcaicas. Sin embargo, esto no debe distanciar a las personas de lo espiritual, porque aparte de las religiones tradicionales que evolucionan mal, hay un espacio inmenso para que eclosione una verdadera espiritualidad. Y esto desde la reflexión real sobre la muerte y sobre el sentido de la vida, cuando al final se levantará definitivamente el tabú de después de la muerte y cuando se considerarán seriamente todos los datos convergentes, siendo los principales, que son las comunicaciones con el más allá y el estudio de la filosofía espírita. En dos, las experiencias cercanas de la muerte, que lo que fue iniciado por el doctor Raymond Moody. En tres, los niños reencarnados que se recuerdan la última vida anterior, lo que fue estudiado por Jan Stevenson y ahora otros científicos. Y también los artes que por esencia son portadoras, las artes, discúlpeme, es el femenino, las artes que por esencia son portadas de espiritualidad. Y a partir de ahí, finalmente, la humanidad en búsqueda podrá encontrar una verdadera espiritualidad que ya no necesite una dependencia de lo religioso. Gracias de su atención. Muy interesante la conferencia, muy interesantes reflexiones. Ya tienes algunas preguntas que te quiere hacer el público. Le voy a pedir a Yacira que por favor que las haga de forma lenta, despacio. Y en caso de no comprender, le diríamos al amigo Juan Antonio que te haga la traducción. Tenemos una primera pregunta de Pilar. Hace unos días estuve viendo algunos de sus videos. Debido a mi francés oxidado, creo que no logré entender un comentario suyo, según el cual ustedes tuvieron la oportunidad hace años de comunicar con nuestro querido Kardec. ¿Entendí bien? Juan Antonio, ¿puede ayudarme? Sí. Te pregunta si realmente tuvisteis comunicación con Allan Kardec en vuestro centro. Sí. Ya había respondido a esta cuestión. Último congreso en España hace 5 años, creo, que es un problema a menudo difícil abordar, ya que se trata de la identidad real de los espíritus y hemos mucho trabajo como vosotros sobre eso y pensamos y tenemos la certidumbre de que
muchas veces el personaje de Allan Kardec ha venido a aportar una forma de enseñanza, sobre todo diciendo que el espiritismo tenía que desarrollarse de nuevo en Francia, afirmando que en los años 1970 y 80 no existía realmente un verdadero espiritismo en Francia, que había desaparecido desde algunas decenias. Y su propósito fue de decirnos que había que trabajar de nuevo para desarrollar de nuevo un espiritismo que fuera al igual de lo que habían hecho los precursores franceses. Y el último personaje, lo decía al momento, que hemos encontrado fue André Dumas de la Sociedad Espírita, y vimos en este momento que había mucho que hacer para un nuevo espiritismo de Francia que no existía más realmente, ya que existía en 1974, nuestro año de comienzo, existía únicamente videntes o clarividentes que trabajaban en salas con un público y que trabajaban también en su gabinete para hacer pagar los clientes, etcétera, sin que se trata realmente de espiritismo. Y así tenemos efectivamente los consejos del espíritu de Allan Kardec para desarrollar de nuevo un espiritismo real. ¿Sí? Tenemos otro comentario de Rocío Ferrón. Jack, ¿es posible en un futuro crear un congreso hispano-francés sobre espiritismo? Aprovechar la cercanía de España y Francia para unirnos e ir creando proyectos juntos para la difusión del espiritismo. Gracias, muy instructiva y clara tu conferencia, con ganas de conocer más sobre el espiritismo en Francia. Si entiendo bien, se trata de una forma de entre Francia y España, una suerte de congreso, ¿es eso? Es así, ya. Un congreso europeo únicamente. ¿Es la cuestión? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. No he pensado a eso, no sé exactamente, porque por nuestra parte descubrimos la cepa, primero la cepa con Brasil, Venezuela, Argentina, personas como Jonais Purwa, Milton Medran y otros personajes de esos países, y más recientemente España, un poco Portugal. No sé exactamente qué responder a eso, y por qué no, sí, sería eventualmente. Hemos ya participado, yo creo, hace 5 años y 4 años antes a 2 pequeños congresos en salud
en España y con los amigos de Argentina y Brasil. Más es posible estudiar eso, ¿por qué no? Sí, sí. Tenemos otra pregunta de Iván Moreno. Estimado Jacques, ¿no crees que las supuestas reformas impulsadas por el Vaticano durante la dirección del Papa Francisco, a sabiendas que lucen imposibles dentro del seno de la Iglesia, buscan más distraer la atención creando expectativas que no serán llevadas a la práctica, como efectivamente ha sucedido? La poca empatía hacia disidentes de gobiernos autoritarios como los de Cuba no deja mucho que desear. No he bien entendido todo. Juan Antonio. Tienes cerrado el micrófono. Ajá. A ver, la pregunta es de Iván Moreno. Iván Moreno. Sí, alors, se trata de la Iglesia y y de Iván Cuba. Moreno, sí. ¿No cree que todo lo que el Vaticano ha reformado durante la dirección del Papa Francisco, sabiendo que a veces son imposibles dentro del seno de la Iglesia? Sí. Si tratan, il se demande si c'est pour distraire l'attention, pour créer certaines expectatives qui seront ramenées à la pratique. Oui, d'accord, ça y est. Ça y est. D'accord. Sí. Podemos pensar efectivamente que los católicos evidentemente no practican mucho y se podría que se extingue la Iglesia y el rol del Papa. No sé exactamente si el Vaticano es posible que piensa de esta manera. Creo que el Papa, él mismo, que hay que distinguir del conjunto del Vaticano, que me parece diferente en su mentalidad, que me parece diferente de los cardinales y otros, y que por su parte creo que tiene el deseo verdadero de cambiar las cosas y que es un poco prisionero del ambiente del Vaticano. Y creo que son buenas, creo que son buenas sus reformas. Y sí, he hablado de una cosa que es anterior al Papa actual, que es lo que dice el padre Concetti, Gino Concetti, sobre la comunicación con sus muertos, que fue, a mi opinión, algo de importante porque es el reconocimiento de eso, lo que fue interdito antes, en el siglo XIX y XX también, un poco difícil, où la comunicación espírita se decía por parte de la Iglesia
que fue una comunicación con el mal, con el diablo, con Satán, y que ahora hay esa evolución por la cual la Iglesia reconoce la posible manifestación de espíritus, lo que es un cambio, a mi opinión, un cambio importante, una forma de reconocimiento que puede eventualmente anunciar un reconocimiento más amplio en los campos sí, de la religión, de la filosofía, de la ciencia. Creo que eso participa de una posible convergencia entre filosofía y ciencia, yo creo. Ok, tenemos otra pregunta de David Santamaría. Muy interesante conferencia, Jack. Gracias y enhorabuena. Ante el panorama que usted acaba de trazar, ¿dónde encajan los mensajes de los espíritus a Kardec sobre el paso de la Tierra a un mundo de regeneración? Sí, creo que se trata de lo que decía Kardec referente a la regeneración del mundo, sí, la evolución. Sí, creo que en esta palabra hay errores de concepción que existen entre los espíritas tradicionales religiosos que dicen que hará una regeneración a partir de hoy, que yo creo que habrá un cambio importante a un momento preciso. Y yo creo que no podemos sostener esta visión un poco naiva que pensamos que Allan Kardec quería decir que hay una lenta evolución de la humanidad y que tenemos que componer con eso. Es un proceso lento que depende de la ciencia, de la filosofía, de la política también, de muchas cosas, y que esta evolución concierne el mundo entero. No podemos considerar la evolución desde nuestro propio país, cual que sea. Los países son muy diferentes. Hay países donde somos un poco negativos y otros países que viven bien. Yo creo que Kardec, regeneración significa evolución lenta y difícil, evolución de los individuales, evolución individual y también colectiva, y que todo eso no se puede hacer de un día a otro y que necesitará los años, los siglos, que es un lento proceso, más que es un proceso al cual los espíritas pueden participar. Es lo más interesante, y que el día, si un día llega con el reconocimiento real del espíritu, que sea gracias al espiritismo, a los fenómenos de NDE, los niños que recuerdan, etcétera, y que a un momento se podría considerar casi oficialmente que el espíritu
existe y que sobrevive después de la muerte y que se puede reencarnar, si hay un movimiento suficiente y en el mundo entero alrededor de esta idea, la regeneración será posible y quizás más rápido en este momento. Pardon. David Santamaría te demande comment on peut trouver que les esprits lui dit à Allan Kardec ça le message des esprits à Kardec sous les pas de la terre à un monde de régénération. Ouais. C'est ça, c'est pourquoi les esprits parlent à Allan Kardec sur les pas de la terre au monde de la régénération. Sí, yo creo que es una palabra, algo que regeneración es qué significa esta palabra, y para mí pienso que significa esencialmente una forma de evolución intelectual y moral y finalmente espiritual, y que con el reconocimiento del espíritu será el momento de una verdadera regeneración. Y creo que no hay otro sentido alrededor de esta palabra. Tenemos una pregunta de Miguel Raxón. ¿Se ha iniciado ese cambio que recomendó Kardec? Se ha iniciado. Oui, es casi un poco la misma cuestión. Se ha iniciado el movimiento de evolución, sí, más un punto de vista espiritual. La renovación comienza con Allan Kardec él mismo en su tiempo, y después el reconocimiento del espíritu no llega realmente, más que creo que tenemos tener en cuenta todos los precursores del espiritismo, que son en Francia, en América del Sur y todas partes, que hacen parte todos de este movimiento histórico. No podemos decir que a un momento preciso va a comenzar una real evolución. La historia hace parte de esta revolución espiritual, y tenemos que tener en cuenta todo eso, y que hoy hacemos parte del movimiento histórico. Estamos en un momento preciso, y es difícil decir cuándo comienza esta real evolución. Pienso, es una opinión muy personal, que hoy en día, en estos momentos que vivimos, hay una gran posibilidad de convergencia que son favorables para que el movimiento que sea espiritualista que
en este momento quizás es el buen momento con convergencias que van a favorecer ya el reconocimiento. Creo que lo esencial será el reconocimiento del espíritu por no la mayoría, más una parte de las poblaciones. Tenemos una pregunta de Amorín. Jack, muy interesante tu discurso. ¿Hay artículos que describan su historia sobre su llegada al espiritismo? Es una cuestión. Sí, hay. Discúlpeme. Hay la respuesta a la cuestión en este libro, al encuentro de los espíritus, que he escrito en 1976, creo, que es la historia del comienzo de nuestra aventura espírita con Michel Pantin desde 1974, y hay toda la descripción de los fenómenos, los acontecimientos inicialmente, y después explicaciones y los que ha pasado durante los años 70 y 80 y 90 un poco. Es la historia de nuestra asociación de 74 hasta 95. Alors, sí, y hay artículos en nuestra revista más, no, es anteriormente de los años 90, que no son, que no fueron traducidos en español. No tengo más preguntas, no sé si la profesora Yolanda tiene alguna otra allí. No le escuchamos, tiene el micrófono apagado. Me pareció que le había visto una Mercedes. No entiendo que... Ya va, ya. Un momentito. Un momento. No, creo que no. No. Lo que tienes aquí, Jack, es muchísimo. Tienes aquí en el chat muchas felicitaciones de diferentes lugares de España, de diferentes centros espíritas. Las voy a hacer llegar porque estaríamos mucho tiempo leyendo felicitaciones en cuanto a tu exposición. Sí, muy bien. Reconocemos tu gran trabajo de líder espírita que realmente eres, y nos gustaría tenerte con más frecuencia dentro de las actividades del CIMA. Gracias a todos, a todas, y gracias a Juan Antonio, que ha traducido la segunda parte del tema, y que traduce también ahora la revista, le Journal Spirit, nuestra revista trimestral, que fue traducida anteriormente por Ruth Neumann, y gracias a Yolanda, que ha buscado otro traductor, y que ahora es Juan Antonio, que hace ese inmenso trabajo de traducir 60 páginas de una revista cada trimestre.
un labor importante. Gracias a ti, Juan Antonio, muchas gracias por este trabajo que permite para nosotros intercambiar con todos los miembros de CEPA que se interesan a nuestra revista. Gracias a ti, Jacques, sobre todo porque al traducir cada uno de tus artículos, yo aprendo cada vez más. Sí. Y está compensado el trabajo con ese aprendizaje. Muchas gracias. Muy bien, bien. Muchas gracias. Todo.